Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Instituto de Estudios Asturianos, a esta sesión que es una alegría presentar porque creo, si no me equivoco, que es la primera vez que el sector del cine y lo audiovisual va a tener cabida en el Instituto. O sea, no va a ser la última, evidentemente, a lo largo de este mes habrá ocasión para escuchar a más ponentes profesionales del ramo, pero esperemos que esto lo que haga sea abrir una línea de colaboración que sin duda ninguna va a ser fructífera, ¿no? El tema que nos va a reunir en torno, el tema en torno al que vamos a hablar a lo largo de las próximas 4 semanas no es otro que el del cine y el mundo del audiovisual, un mundo clave en el aspecto cultural y particularmente efectivo en el campo del patrimonio cultural, en el cual en campos convencionales como el de la difusión, el de la documentación, sus logros están perfectamente sabidos, pero también, y con resultados muy brillantes y ya realidad en Asturias, también solapados con el campo de la investigación, ¿no? Colaboraciones como las de Jaime Santos en el mundo etnográfico, Marcos Merino en el patrimonio industrial, desde luego hacen ver las inmensas posibilidades que este campo de trabajo tiene en nuestra región, prácticamente inexplorado, con muy pocos casos como los que mencionamos ahora. Y además vamos a hacerlo en un tiempo también particularmente importante, creo, para el sector. Yo lo digo simplemente con el conocimiento que tengo como espectador, como usuario. Un tiempo de renovación completa del mundo del cine y del audiovisual, con el reto de la digitalización, que como muy bien contaba Marcos Merino en la sesión del Parlamento, está poniendo patas arriba toda la forma de entender, tanto desde la producción, la interpretación, la difusión, en fin, incluso los contenidos, me imagino. Así pues, de todas estas cosas hablaremos con la colaboración y gracias a la generosidad de personas con una trayectoria perfectamente acreditada en su trabajo, con una biografía de compromiso con su oficio, con la cultura de este país y, en definitiva, con nuestra región. Son profesionales reivindicativos que hacen saber la necesidad de mejora, no solamente en términos de dotación material, sino también de interlocución, de planificación, de ocupar un lugar dentro de lo que es la política cultural de una región. Me imagino que a lo largo de estos días hablaremos de todas estas cosas, hablaremos también del rol que desempeña la televisión pública y las productoras subvencionadas por el propio Estado. En fin, yo creo que es un tema, desde luego, para los que somos aficionados desde fuera de la profesionalidad de este ámbito, absolutamente apasionante, y tenemos aquí a gente de lo más cualificada para a lo largo de las próximas 4 semanas poder informarnos de forma seria y con fundamento. Así que, sin más, les dejo con Paulo Casanueva. Le pregunté si quería que leyese algunas líneas acerca de su biografía y su obra. Me dijo que iba a hablar suficiente él del trabajo que desarrolla y, por otro lado, supongo conocido de todos los que estáis en estos momentos en la sala. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y bienvenidos. ¿Escucháisme? Vale, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias a Redea y a Ángel en particular por el convite, por organizar estes xornais que efectivamente considero también necesarias en un momento en el que el audiovisual y el cine están en un auge exponencial con mucho percorrido y que en Asturias todavía está creciendo muy seliquino, pero eso también es motivante, ¿no? Y tanto por hacer que hay que consolarse también con eso, ¿no? Voy a hacer un percorrido por dellos traballos cinematográficos principalmente que llevo haciendo desde unos años y la memoria y el tema principal que pasa por todos ellos, ¿no? Este iba a ser un poquitín el árbol señalóxico de las obras en las que voy a parar. Divídolo en dos prismas principales, que es la memoria colectiva y la memoria familiar. Voy a entamar por un proyecto que ahora convirtióse en un proyecto fotográfico, pero que en un entamo y era una necesidad de agarrar contacto con unas generaciones anteriores a la mía, ¿no?
con 15, 16 años, prendeu-me unha preocupación moi grande por falar con a xente maior do meu concello, de Ribesella, e é verdad que todos os meus traballos están acotados ao meu concello, e en esa preocupación cabe destacar que yo non soy ni antropólogo ni historiador, soy cineasta, e entón el meu acercamiento é dende el cine ou dende unha perspectiva artística, no, a esta xeneración. Falé con ellos y sin una línea científica, sin una entrevista atenta, buscando un objetivo concreto, sino más bien recopilar historias de vida que te iba registrando en una grabadora, recuperar archivos fotográficos y documentales familiares, esas fotografías que tienen tantos recorridos dentro de las familias, pero ningún fuera de la propia casa. Toda esta xente deixoume acceder a ellos, facellos unas copias, de ir a los espacios que para ellos fueron relevantes na súa vida. Neste caso está Antonio el campanero, el último campanero de Moru, morrió este año precisamente, enseñándome la cueva donde se escondían de Guajes cuando los bombardeos de la Legión Cóndor estaban cayendo sobre Asturias. Y a la par, más que a la par, principalmente la entrada de esa xente era facellos un retrato, ¿no? Yo creo que la fotografía y era el mecanismo que me quitaba a mí el miedo a poder falar con ellos, de romper el xelo, y facíame también reflexionar sobre cómo se relacionaba esta xente con el retrato, ¿no? Apreciábalo de una manera muy distinta a la nuestra, y que enfatiza también los cambios que tenemos ahora con la fotografía, ¿no? De esos percorridos tan efímeros que tienen ahora en redes, ¿no? Y que esta xente valoraba de otra manera. Durante la pandemia volví a este material y de una forma expositiva. El proyecto compónse de más de 60 retratos más o menos, y sinteticélo en 18 semelles que acompañé de una videocreación con material filmado también en esos años, ¿no? El material fílmico en mucha menor medida, ¿no? Material audiovisual. Considero xente el meu pegollo porque vuelvo a él para inspirarme, para buscar ideas o para volver a recordar todas esas vivencias que a mí ya me quedan muy yoña. Dentro del plano de la memoria colectiva voy a hablar de Conserveres, que es una pieza muy pequeñina, de 2 minutos más o menos, que se nutre de estos materiales recopilados en el proyecto de xente, ¿no? Compónse de les semelles de las familias de 2 conserveres de Ribesella, 2 mulleres que traballaron en conserves, y que se acompaña la pieza del testimonio de 2 d'elles falando de cómo trabajaban muy brevemente, son 2 minutinos, y que reflejen también el su sentido de clase y cómo eran familias represaliadas por la dictadura, ¿no? A ver si el enjat funciona y no nos da problemas. Igual está saliendo por otro lado, a ver. Bueno, la prueba funcionó, puedo asegurarlo. Aquí. Mi padre metido de preso mandó que a mi madre, o sea, cuando ya estaba todo preparado, mandó que a mi madre que saliera para Francia con nosotros, pues iba a ella y pasaba, pues si hacían algo a ella. Que vinimos para acá y teníamos que ir al comedor, al auxilio social, porque no teníamos perros. Mi padre estaba preso y yo no tenía, mi madre no tenía perros y éramos 4 críos los que traía. Antes de comer había que cantar el Canasol y había una bruja que era de la farmacia. Y mi hermano Provin ponía Canal Sol, ponía la mano puesta así como tenía que ser y venía y pegaba. Me cago en un aquel espacio,
que no quiero si poder hacer yo nada. La costera era de bonito, la costera de bocate, la costera de chicharrón y la costera de cabaña. Tenían que ponerme el banquete para llegar a la mesa. Salíamos a las 8 de cenar, entrábamos a las 9 o las 10, hasta las 2 o las 3 de la mañana hasta que se acababa. No, Pues sí, lo que les daba la gana a ellos, Sonia, cojan que lo que les daba la gana a ellos. pagaban poco. Cuando la fábrica tenía poco, llevaban para fregar las escaleras de Sergio y del otro. Estaba asegurada, sí, pero ¿por qué era? Porque había 20 asegurados y otros 20 sin asegurar. Pinchades de los pinchados de los del pescado. Pagaban poco. Y fue mentira, no me dieron un puto duro. Allí no viene buena jefa. Allí eran los amos, Sergio y eso. Lo pasamos muchos calamidades. O sea, pasaron sites. Bueno, este tipo de piezas salen muy directamente del proyecto de Xente, por eso considero que, y falo del como el pegollo, ¿no? de la mi obra posterior, ¿no? A ver si... ¿Veislo bien así? Porque a veces parece que no... Otro proyecto de memoria colectiva y es una película documental sobre un barrio de Ribesella, un barrio de protección oficial, que en el 2017 cumplió 50 años y la Asociación de Vecinos y Vecinas convidóme a hacer una pieza audiovisual sobre el barrio, ¿no? Consideré que la mayor manera de falar del era poner a los vecinos a falar. Entonces la película, hay dos versiones, llegó a haber tres porque también está en formato webserie. Compónse principalmente de 70 entrevistas a vecinos y vecinas de distintas generaciones con truques muy concretos sobre cómo fue el día que llegaron, dónde venían, cuál fue el cambio que más notaron, ¿no? Y yo creo que para mí es muy necesario mostrar a esta gente en una película, que se vean representados, contando, por ejemplo, que lo que más se sorprendió era topar un baño o ver una habitación para el solo o la altura que tenían los pisos, ¿no? Que era un cuarto y parecía aquello rascacielos, ¿no? Aparte del testimonio de esta gente, compónse también del material fotográfico de esos archivos familiares, ¿no? Vuelvo a recurrir a este tipo de material. Personalmente, conecté mucho con el proyecto, en tanto que mis abuelos y mi papá, mi tía y mi tío nacieron en Alcobayo y bueno, pues hay una conexión personal, ¿no? Hoy ponemos el tráiler. Salía el papelín de la urna y coincidía, ¿no?, con las familias que tenías al lado, pues eso, los abrazos, bueno, los lloros y evidentemente, bueno, fue una solución para muchas familias, evidentemente. No esperamos ni a que trajeran el escame, dormimos en los colchones el primer día. Vinimos pues por el bien nuestro, decían mi padre y mi madre, que era por el bien nuestro, porque que allí en la aldea pues teníamos menos oportunidades. Hombre, para mí también fue muy bueno, porque vivíamos en una casa que nos llegaba el agua a los tobillos cuando llovía. Y meterte en esta casa y tal, y luego te empezar a mirar y ver que tienes habitaciones y que tienes un baño y que tienes la... Primero de ver fisiología en el barrio. Y era la rutina, pues, trabajar y tomar un vaso y ya. Fuimos el 3 del 6 a fumar, que me iba a ver. Al día siguiente ya lo sabía mi madre. Pues en el bloque 6 nos juntábamos un montón de vecinos de allí. Como que no molaba mucho, y aquella no molaba mucho de comer, para nosotros sí. Y es el detalle probablemente del Cobayo. Generaciones que van creciendo juntas, que tienen muy buena relación. Que cuando pasó la muerte del hombre por lo menos tenía una casa. 3 crías, pero tenía una casa. Porque además hicimos amigos que marcharon y siguen siendo amigos, siguen siendo vecinos.
los 50 años fueron en 2018, dixelo mal. Este tipo de proyectos préstame mucho sobremanera a la hora de presentarlos, ¿no? En este caso hicimos una proyección en el barrio y fue prácticamente todo el barrio, ¿no? 252 familias creo que son, viéndose en una película que falaba de ellos, que ellos salían y ellas salían y que fue rodada en el barrio también, ¿no? Este es el tipo de cine que me emociona, que veo, que me hace creer en el cine y en el poder de la imagen, ¿no? Y también en la necesidad de que esta xente tenga un espacio nos discursos audiovisuales, ¿no? Outro tipo de proyecto tamén con un claro sentido movilizador de una preocupación en torno al cine como ferramenta y é Filme Urxente sobre la plaza. En el 2017, 16, 18 el Ayuntamiento de Ribersella, en aquel momento gobernado por Foro Asturias, propuso la demolición de la Plaza de Abastos de Ribersella, del antiguo mercado, y una serie de xente. Tenemos aquí mi libreta que de aquella tamén tuvo muy presente. Formamos una plataforma con el objetivo de evitar la demolición y poner en valir la plaza, ¿no? Una de las acciones, digamos, de la plataforma fue la creación de esta película documental de unos 15-18 minutinos, na que me centré en el retrato a las mujeres que vendieron na plaza, ¿no? A la vez que hacía un retrato más atento al edificio, ¿no? Llamase Filme Urxente sobre la plaza. Agarré el título de Filme Urxente, Canción Urgente sobre Nicaragua, de Silvio Rodríguez, por la exigencia que había de movilizar a la xente y de que tomaran partido en torno a la defensa de la plaza, ¿no? El último proyecto de memoria colectiva del que voy a falar é 8 filmes sobre la guerra. A la hora de facer el proyecto de xente salía en muchas ocasiones la guerra civil y la posguerra, como ya era natural, ¿no? Cuando en la pandemia volví a esos archivos y traté de darles una forma para mostrar todos esos documentos que yo consideraba que non era xusto que yo cal tuvieran en el meu archivo, pero que non tuvieran recorridos fuera, ¿no? La película nació también de una preocupación por la forma, sobre un planteamiento que era cómo trasladar un disco de música, un disco de un grupo, de un cantante, al cine, ¿no? En el disco podemos tocar 8 o 12 canciones individuales, conclusivas, pero que formen parte todas ellas de un proyecto común que hay un disco, ¿no? En este caso busqué 8 tipos de archivo, 8 tipos de historias conclusivas que formaran parte también de un álbum común que es 8 filmes sobre la guerra, ¿no? Los materiales son muy diversos y analizo en ellos 3 tipos de voces. Las primeras voces, que son pues, el testimonio de los testigos oculares o de los protagonistas de la guerra y la represión, que en esta película pensé a través de una carta de un preso en una cárcel del Coto, de puño y letra, pero que también hay que tratar con cuidado, ¿no? Porque una carta que pasó por la censura franquista, entonces no llegamos a tener ese primer testimonio, vamos a decir, sincero o completamente libre, ¿no? Las segundas voces, ese ratón, sí, sería esta ya la carta. Las segundas voces refiérome al testimonio que la mi generación, la cuarta generación de la guerra, los bisnietos y bisnietes, conseguimos agarrar muy frágilmente, ya a punto de desaparecer, ¿no? Que son la segunda generación, aquellos que tuvieron muy cerca los hechos, pero que no los vivieron. Una evidencia de la fragilidad y que Evangelina, que esta mujer de aquí que me contó el asesinato de un vecino, murió antes de tener la película acabada, ¿no? Y ahí es muy complicado agarrar para nosotros y nosotras este tipo de testimonios. Y las terceras voces
serial nes que tenemos que reconstruir pues, con recuerdos, con la documentación que los archivos nos proporcionan o con esos testimonios tan frágiles. Hoy ponemos el tráiler de esta peli que es sobre esta pieza. El Archivo Municipal de Ribesella, a la hora de hacer la investigación acudí a los archivos y para mí fue muy impactante ver cómo había relaciones pueblos por pueblos del concello, casas por casas, indicando qué significación política tenía esa xente y toparé pues muchos apellidos conocidos y familiares, ¿no? Podemos decir que esta pieza, este corto de 8 filmes sobre la guerra y la pieza nuclear, de la que salió también mucha parte de la investigación. Marxista se supone muerto, emigrado, desaparecido, emboscado, huida. Fue comandante rojo huido, gestor marxista emboscado, marxista agitador, cheguista y ladrón, comunista que pedía la cabeza de los presos, izquierdista, marxista significada, esposa de un carabinero rojo. 8 filmes sobre la guerra pudo verse na muestra de artes plásticas de Asturias y tuvo, bueno, por de sales puesta en bucle, una película que admite muy bien la exposición en sala, al ser piezas curtis que non hacen falta ver todas, y eso propició también un retorno de la memoria. En Ribesella tuvo puesta casi un mes y medio en 2 salas distintas y mucha xente facilitóme documentos, testimonios de familiares que hubieran sido represaliados y una evidencia, ¿no?, de la activación que puede provocar el cine en la sociedad. La peli pudo verse en Punto de Vista, en el Festival de Cine Documental de Navarra, y una de las comisarias escribía esto sobre ello. La película comienza con un mapa de lo que vendrá, como un puente. Está hecha con distintos materiales: cartas, fotos, archivos públicos, recuerdos, memoria oral. Uno a uno, cada corto adquiere el ritmo y la forma de esos materiales, como botellas hechas a mano, llena de cartas arrojadas al mar que llegan desde un pasado que es necesario pensar, que es necesario hacer convivir con el presente. Voy a hablar ahora de memoria familiar, que es también una preocupación muy intensa en el mi trabajo y en la mi vida. Estos 2 cortometrajes titúlense el primero de ellos La Sele Construcción de la Memoria, en el que faigo una visita a la casa de mi abuela materna. Yo tenía constancia de que hubieran sido represaliados por el mero detalle de que un tío bisvuelo había sido fusilado y mi abuela y mi bisvuela tuvieron refugiados contaban en casa en Francia. No tenía más datos de ella. Hice una visita a la casa. Mi abuela murió en el 2009, cuando yo tenía 12 años, y conocí toda mi vida con Alzheimer. No me pudo contar su historia. Y entonces hubo una preocupación, ¿no?, por investigar eso y ver la su relación y la relación de la su familia con la guerra. En este corto faigo un retrato a la casa y como un primer averamiento a esta investigación sobre la memoria familiar, ¿no? Y una película alcontrada. Yo fui a casa a grabar otro plano desde la ventana y hubo daquella ahí que me inspiró, que me hizo filmar y llegó a apuntar de ellas reflexiones y que yo agarrara una forma fílmica. En el segundo corto es Contra la casualidad. Niego ese matiz de la casualidad que yo había defendido en el corto anterior de que era un factor determinante a la hora de investigar la historia, y en este niego, ¿no? Digo que la causalidad y la causante de los hechos
e tamén de la miña investigación. Neste cortín de 7 minutinos faigo un corto performático, en tanto que voy al cementerio de Viego, a la foixa común, a la pared onde facían os fusilamientos, el mesmo amanecer del mesmo día, 80 años despois de que fusilaran al meu tío bisabuelo. Estos dos cortometraxes formaron parte destes xornais, que isto non é unha cuestión cinematográfica, pero que si nutre en gran medida les obres, aunque si hubo como, cierta acción artística. Pegamos en el pueblo una selección de semelles de Pepe Campúa, el fotógrafo que acompañaba el avance de las tropes franquistas, un reportaje que había hecho al entrar en Ribesella, ¿no? Con los términos franquistas, al liberar el pueblo, ¿no? Este tipo de acciones, proyectamos los dos cortometrajes, hicimos dos charles, provocó también una activación en la memoria muy evidente que me permitió pues, recuperar más datos, y fue la primera vegada que se nombraba en un acto público en Ribesella el nombre de los 74 asesinados por franquismo. Con esa mecha en torno a la memoria familiar abordé un proyecto que estoy ahora y casi estos días, hoy por la mañana y ayer, terminando de hacer, que es la película Luna, y un largometraje que aborda la memoria de mi abuela y mi bisabuela, que son estas dos mujeres, ¿no? Y una road movie en la que vuelvo a recorrer los percorridos que hicieron los míos tíos bisabuelos, y que a la par voy descubriendo y investigando qué los llevó a esos hechos. Un tío bisabuelo, el que os comentaba, foi fusilado aquí no Vieu, outro tuvo preso en Galicia en 2 campos de concentración, outro exilióse en Francia con a súa familia e quedou allí para sempre. Mi abuela e mi bisabuela tuvieron refugiarse en Barcelona, luego en Girona, y ya volvieron para Ribesella. Otra hermana tuvo al marido preso y los guajes fueron enviados a Francia como guajes de la guerra. Topé en una familia pues unas cuestiones muy representativas de los tipos de violencia y de represión que sufrieron las personas significadas políticamente después de la guerra. Voy a poneros no un tráiler, sino un teaser y como un estreno mundial esto. La primera vez que voy a enseñar de aquí de la película fuera. Son un par de minutinos de una secuencia que forma parte de la peli. Estes son as únicas imaxes en movimento de María Luna, da meu escuela. Quiciades, estos 11 segundos
serían la mellor película que hai sobre ella, e non la que estoy facendo. La película construyese principalmente con el archivo fotográfico familiar y tiene otro filo narrativo que acompaña la película, que es la restauración de los pintores de la iglesia de Muro en Ribesella. Al quemar la iglesia en el 36, el encalado de las paredes y de la bóveda despegóse por efecto del calor y descubriéronse unas pinturas del siglo XVI. La iglesia abandonóse durante el franquismo y esas pinturas quedaron a medio de descubrir y tapáronse por líquenes, suciedad y demás, ¿no? Fai 10-15 años formóse una asociación para restaurar la iglesia y restaurar las pinturas también. En la última fase de la restauración acompañé el proceso con una cámara y descubrí xusto en esa semana y vuelvo a pensar en la casualidad a la hora de hacer todo este tipo de procesos. Descubrí que un tío bisbolo mío, el que tuviera encarcelado en los campos de concentración de Galicia, estaba acusado de quemar la iglesia. De quemarla y paradójicamente también, a consecuencia de ello, de descubrir las pinturas, ¿no? Vi la necesidad de incluir este material en la película, a la par que vi una rima formal y visual entre el proceso cuidadoso de la restauración con la misma restauración que estaba haciendo yo de la memoria de la familia de mi abuelo, ¿no? Tengo aquí una cita de Walter Benjamin que bien a cuenta de esto. Se pierde lo mejor aquel que solo hace el inventario fiel de los hallazgos y no puede indicar en el suelo actual los lugares donde se guarda lo antiguo. Por eso los recuerdos más veraces no tienen por qué ser informativos, sino que nos tienen que indicar el lugar en el cual los adquirió el investigador. Como un buen informe arqueológico, no indica tan solo aquellas capas de las que proceden los objetos hallados, sino, sobre todo, aquellas capas que antes fue preciso atravesar. La película enmárcase, podemos decir teóricamente, en una metodología artística de investigación. La peli, el cine, no es solo una vía para mostrar el proceso, sino el camino por el que llego a las conclusiones, por el que trato de recopilar datos, de la manera en la que me acerco al material y la manera en la que me acerco a los espacios. La pintura aparece en la peli no solo a través de esta iglesia, sino también con dibujos que topé en el monasterio de Camposancos, en A Guarda, que fue donde se situó el Tribunal número 1 de Asturias. También dibujos de refugiados en las casas que confiscaban los comités locales. Las pinturas murales de la iglesia de Ribesella, pintadas por los hermanos Uriaza, en las que se hace una reflexión desde el prisma de la filosofía de la religión sobre la guerra. Y por último también un retrato al mío tío bisbolo fusilado, ¿no? Esto que me refiero a la metodología artística de investigación, voy a citar también una frase que la define mucho mejor que yo, de Ricardo Marín, de la Universidad de Granada, en la que dice: las metodologías artísticas de investigación son las metodologías que aprovechan los conocimientos profesionales de las diferentes especialidades artísticas: arquitectura, cine, dibujo, danza, fotografía, música, novela, etc. Tanto para el planteamiento y definición de los problemas como para la obtención de los datos, la elaboración de los argumentos, la demostración de las conclusiones y la representación de los resultados finales. Un ejemplo de esta metodología que lleva a cabo una película puede ser este retrato. Esto es una reproducción muy pequeñina, así, que tenía mi bisbuela del hermano fusilado. Y era la única imagen que ella podía sostener en las manos del Sorban, ¿no? Jugando con ella, ver de qué manera podía incluir en la película,
xirándola, filmándola de una manera, de outra, poniéndola a contraluz, topé nese contraluz moi fuerte esta marca de aquí, que lle el deu de la miña bisbuela. Comprobé que non pasaba en todos os demás semelles, ¿no? E en esta sola, ¿no? Evidencia pues, un uso moi frecuente de la semella, del recuerdo de un conflicto con la memoria, de un conflicto muy dramático, ¿no? tras el asesinato de esta persona. Este tipo de datos, de informaciones, son los que permite llegar el cine o los tratamientos artísticos, ¿no? Otro proceso con la fotografía y Ramón, el mismo paisano fusilado. La mi bisbuela encargó esta semilla de la derecha a través de un proceso químico que se llama ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, hay un proceso muy antiguo en el que se ampliaba el retrato de Ramón y yo pintábase un traje a falta de un cuerpo físico, de una tumba en la que llorar al hermano fusilado. La fotografía, la imagen, servía de tumba y además dignificaba, ponía ahí un traje, ¿no? Y quitaba ahí la boina también. Otro ejemplo de esto, pues el SMI es muy pequeño, yo creo. Esta es la familia de mi otro bisbuelo exiliado en Francia, en Bretaña concretamente, durante la ocupación nazi. Enviaron esta semilla a la hermana de ellos, de Pepe, a mi bisbuela, perdón, y salen los 3 fillos con flores en la camisa, en las chaquetas, ¿no? Haciendo investigación sobre ello, y era un tipo de mensaje muy frecuente de los exiliados para poder pasar la censura franquista y enviar una señal de compromiso político, de esperanza en el futuro, con los fillos, ¿no? Todavía los aliados confiaban en esta siguiente, ¿no? Que los aliados pudieran pasar a España y derrocar el régimen recién instaurado de Franco, ¿no? Este tipo de formas son las que me permiten llegar a ellos el cine, ¿no? Y el tratamiento de las imágenes. A la par que la película, estoy desarrollando una exposición que se llama La imagen y lo tapecío, que se nutre de los materiales que la película bien expulsó o que no tienen cabida, pero que me permitieron llegar o que trabajé con ellos en el proceso de investigación. Documentos de archivo, de archivos históricos, les semelles, material fotográfico, o esta medalla de conmemoración de la República, de una publicidad de un coñac, algo muy popular, que me regaló una nieta de mi tío bisbuelo fusilado, que conocí gracias a la película, que vivía en Barcelona, y que me regaló, ¿no? Que vuelve ahora al sitio donde de alguna manera tuvo actividad, que fue en Ribesella. Bueno, estoy un poquito en el mapa, seguro que deixei cosas por el camino. Voy a hablar muy brevemente ya por otros proyectos menos cinematográficos, pero que sí abordo de alguna manera la realidad de Asturias o cuestiones que me preocupen. Apuntes sobre el verano fue un collage con materiales de revistas de los años 20, cuando entamó el turismo a llegar a Ribesella, el turismo de las clases altas de Madrid, la aristocracia madrileña principalmente, y el collage estaba presentado con una tabla grande, cerca de 2 metros, en la que dibujé este electrocardiograma, que es la representación a través de la herramienta Google Trends del término Ribadesella desde el 2004 aquí hasta el 2020, creo que ya, en la que se ven los picos de búsqueda del verano y el invierno. Este electrocardiograma podía trasladarse a la Asturias actual y cada vez estará más enfatizado, quizás.
La fotografía non la uso solo como método de investigación, sino tamén unha de mis pasiones, de las técnicas con las que más disfruto, en las que abordo el paisaje también, ¿no? Estos retratos de la playa de Ribesella, o estas cuestiones sobre la niebla y la radiación con el cierre, con cómo cerramos el paisaje al no tener al no poder ver más allá, ¿no?, de esa niebla. En esta pieza tuve, como se titula, 3 días a la ventana. Estuve filmando 3 días una ventana, observando los cambios de luz, salvo en un momento en el que abro la ventana y topéme en medio de una lluvia torrencial al mi vecino Manuel Eloy baixando del prado y poniendo a resguardo les 3 vaques que tenía que ya les vendió, ¿no? Estos trabajos también colados con otra xente, préstame tamén traballar con outro tipo de artistas, en este caso con músicos, con Xaime Martínez, que en el año que hicimos esta película foi el Premio Nacional de Poesía Moza, y un cortometraxe de 15 minutinos basado en el seu último disco, na que fala de un futuro distópico de Asturias, y una pieza, bueno, más surrealista, pero que sí que aborda de manera irónica cómo podría ser el futuro de este país, ¿no? O el último cortometraje musical que hay con Bárbara Cuesta, una cantante alemana que torna a Asturias después de la muerte del Sopá, y que topó na mi obra pues, de ellas vinculaciones con la de ella en torno al paisaje, a la muerte, y que hicimos cuatro piezas musicales, 4 videoclips sobre esas canciones. Todo esto podéis verlo na mi página web, llámese pablocasanueva.com, y no sé cómo voy de tiempo y cómo vais de cansados. Si tenéis entrugas, siempre hay mucho más ameno, mucho más dinámico que estar yo aquí con este ataque de megalomanía que me dio de contar aquí todas mis películas. Consuelo un poquitín que las pelis también son como unos fillos o unas filles que no te corresponden, ¿no? Que en algún momento entonces, bueno, puedes hablar de ellos, no hay tanto así. Tengo aquí 8 apuntes por sintetizar un poquitín unas ideas, ¿no? Yo los así tal cual. Primer punto, sentido de clase en todas las obras. 2. Mostrar lo que non se ve. 3. Mirada identitaria y honesta para col pasado. 4. Salvaguardar memoria. 5. El cine y una manera de estar aquí. 6. Una búsqueda continua en el lenguaje, un reto formal. 7. La activación en el público. Y para o meneste, lo que más me emociona de hacer cine, aparte de hacerlo en sí, y es cuando retorna, cuando unos rapaces del instituto mandan un mensaje si os puedo pasar la película del cobayo porque están haciendo un trabajo, y entonces, bueno, para escuchar los testimonios y que la película sirva para que esos moces de 17, 18 años reflexionen sobre el pasado de este barrio, para mí es emocionante, ¿no? O que una persona vaya a ver 8 filmes sobre la guerra y que uno de los cortometrajes son los nombres de esos 74 fusilados sobre fondo negro, en silencio, 5 o 6 minutos viendo esos nombres, y que una persona de los que vaya a ver que descubra el nombre de no sé si un bisbolo o de un abuelo, y que en base a eso prenda en ella una mecha para recuperar la historia de ese familiar, que acuda al archivo militar de Ferrol, que vea su expediente judicial y que me agradezca muchísimo que gracias a la película poder recuperar esa memoria, ¿no? Y yo, el último punto, 8, facer cine como mi papá fa Isidre Casello. Estuve preguntando a mi papá que de dónde saca la manzana con la que fa la sidra en casa,
y dixome, nada, deste pueblo, deste, e era todo en el Concello de Ribesella. Eu eché unha mirada e todos os meus traballos salen deste pueblo e deste outro pueblo de Ribesella. Mi papá malla en el Concello, y yo también monto y pienso les pelis ahí, y mi papá espicha la sidra para un entorno muy cercano, y que se pregunté dónde se consumía, y lo más yoñe era unos amigos de La Rioja, y no sé si iba también alguna botella para Coruña. Les meus pelis alguna vez salen fuera, en algún festival o en un pase, lo que sea, pero la su principal vocación es verles y beber la sidra en el sitio donde se faen y para que la xente que salen ellos se vean reflexadas, ¿no? Más nada, si tenéis los comentarios, encantado. Traía este libro, comprélo ayer, no lo leí todavía, de Esteban Svetan Todorov, y dice en la contraportada: ninguna institución del Estado debería poder decir usted no tiene derecho a buscar la verdad de los hechos, quienes no acepten la verdad oficial del pasado serán castigados. Es algo consustancial a la propia definición de vida en democracia. Los individuos y los grupos tienen derecho a saber, a conocer y a dar a conocer su propia historia. Lo dicho. Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntar en ignorancia ¿qué significa el coballo? El coballo é un término, de fecho, popularizóse la zoografía con B, pero en realidad etimológicamente tenía que ser con V. Y es un coballo, una cueva, de hecho existe y aparecían restos históricos. Un hacha, bueno, Ángel podrá, si lo tiene en mente, definirlo mucho mejor. Creo que apareció un hacha y algunos restos más, pero bueno, muy destruidos porque hubo una cantera, entonces el sitio dinamitóse, ¿no? Pero hay un sitio donde hay una cueva, un coballo. Sí, sí. Y otra cosa, ¿quién hizo la grabación de su bisabuela? Esos pequeños minutos. Sí, y el único material fílmico que tengo, por eso esos 11 segundos, si el cine es más en movimiento, sí. Eso podría, pues plantearme la duda de que si será esa la mayor película que hay sobre ella, la única que sale moviéndose. Y unas grabaciones así muy caóticas sobre el día de la comunión de un primo mío, que pude recuperar. O sea que es un trozo casero. Sí, todo el material de la película, no todo, pero bueno, un 80-90% y el material familiar. Muy bien, gracias. A ti. Con esos objetivos casi domésticos, ¿no? de difusión y de público, el trabajo está condenado entonces a mantener un sistema de producción artesanal también, como la sidra de tu padre. No, en ese caso no. Espero que no. Claro, ¿y cómo corregir esto si el enfoque, si el objetivo último es un sector, bueno, tan corto de población, como hacer que todo eso sea susceptible de despertar el interés de todo aquello que se necesita para mover una industria? Bueno, yo creo que estas historias, pese a ese objetivo más cercano, son universales, porque tratan temas muy comunes en todas las sociedades, como puede ser la memoria o el conflicto, la guerra, ¿no? Estos que trato yo, o la identidad. Sin embargo, estas películas son iguales también de una forma muy artesanal, con una producción normalmente muy pequeña. El apoyo, por ejemplo, a la Mocedad en Asturias, de las administraciones, creo que son 8.000 euros de una convocatoria muy específica y no hay nada más dedicado a la Mocedad, ¿no? Entonces tenemos que competir, por ejemplo, con ayudas con autores que llevan mucha más trayectoria, y resulta muy complicado cuando incluso muchas veces no podemos presentarnos ya ni administrativamente a esas fontes de ayudas, que además también creo que el cine tiene que estar apoyado por el servicio público. Y es complicado, pero como comentaba en el Tamo, es tanto lo que hay que hacer que es motivante. El año pasado formamos la asociación Yuces, de ellas personas que vimos una necesidad de estar atentos y atentes, de mirar colectivamente al sector, y tenemos ahora un sectorín de mocedad. Están Antonio y Javi,
dedícanse aquí en el cine y non nos conocíamos. Fai un año, eso, yo creo que traballamos muchas vegas como isles y eso provoca tamén, paradóxicamente, porque el cine é un arte colectivo, en la mayoría de esas fases, ¿no? Y yo creo que esa colectividad lo que va a permitir y la profesionalización del sector y conseguir pues, que las películas, aunque tengan una vocación cercana o una mirada artesanal, un nivel de producción xusto y como tienen que hacerse las películas, con la gente cobrando y trabajando como tiene que ser. Lo primero de todo, agradecerte esta compartición. Por momentos parece muy emocionante. Vengo siguiéndote desde que empezaste, o que por lo menos empezaste a compartir en el Bernabé en concreto. Estaba pensando ahora en una mini pieza que siempre como creador resultó muy interesante, porque entrabas en proceso, en una ristra de reflexiones que para cualquier creador son de compartición y de interés. En estos días, una piecina muy curiosa, muy guapa que tienes, donde entras en el territorio del habiendo afuera. Sí. Insisto, una propuesta muy prestosa. De lo que acabamos de ver, siento-me afectado, por ejemplo, con esa mini historia que cuentas en Conserveres, la tensión que estableces entre lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo y la música, el ácido, la electricidad de fondo. Revuelve, me afecta, me préstame mucho. Tienes un discurso audiovisual muy definido, con muy poca edad, y en ese sentido, pues en fin, creo que tienes todo por delante si no se te pone enfrente a Asturias. Vivimos en un territorio, nadie se escapa, hostil, o con muy poco, o sin discurso audiovisual de ningún tipo. Vivimos, o los que viven en una ciudad que en este momento acaba de cargarse una mini muestra, un mini festival dedicado al cine social, que era radicalmente necesario y que no creo que sea eso motivo de ningún furaco para ninguna administración. Vivimos esta misma casa, conocieron en su momento, en una comunidad que se puede cargar perfectamente la Sofilmoteca, único caso de todas las comunidades del Estado. Vivimos en una comunidad donde yo no sé si parte de esto o la su totalidad llegó a pasar por los medios públicos, llegó a pasar por la RTPA, llegó a verse. De estos trabajos que pudisteis ver aquí ahora, no. Bien, yo creo que con eso ya pocas más preguntas se pueden hacer al señor Suez. Cada uno en la parte que nos toque, donde yo, si queremos apostar por tener ya no la memoria pasada, la memoria del presente, tendremos que luchar porque esto se vea por lo que tú representes, pero por lo que representen otros muchos facedores que donde yo, aunque teamos en un ámbito hostil, son muchos los que a través de la fotografía, bueno, del audiovisual en general, están compartiendo mirada al mundo y esa necesidad que tenemos la reconocemos al menos, ¿no? Gracias, Adolfo. Sí, yo creo que un componente esencial y que estas películas, no las mías, sino las del sector, que se vean. Las películas fanse para eso, ¿no? Como los libros para ese. Y además creo que tiene una función muy con muchos recorridos, con muchos caminos en el sistema educativo. Estos materiales a la mocedad que está avezada a falar este lenguaje, que ellos y ellos mismos ya pueden grabar los materiales con el teléfono, están avezados a trabajar con este tipo de formatos, con el audiovisual. Pero es importante también, yo creo, que vean materiales audiovisuales con otras miradas, con otros formatos, que no sería el corto de 6 segundos de Instagram, sino una mirada más seria, más bueno, con una mirada particular, ¿no? Pero también falta que las instituciones propicien ese acercamiento, ¿no? Y también
bueno, aí Laboral Cinemateca, bueno, aunque haya cosas que pulir, fai unha labor de acercar el cine que pode estar en festivales de cine internacionales y el cine de autor de los asturianos y asturianes a concellos más reducidos, ¿no? Pasa muchas veces también que al tener este modelo de producción tan artesanal, yo estoy dándome cuenta ahora con la peli de Luna. Llevo 3 años investigando, filmando, produciendo, y guionizando y montando la película. Y ahora que ya está, resulta que ahora, bueno, resulta no, ya contaba con ello, que tengo que distribuirla, empezar a moverla, para que esto tenga sentido. Y llegamos sin energías, llegamos con mucha gana de mostrarla, mucha gana de falar con el público, que es lo que de verdad me presta mucho, y que bueno, que topamos traves, ¿no? O pocas facilidades, podemos decir. Pero bueno, hay tanto por hacer que no podemos dominar. Bueno, Javi. Gracias por la presentación. Quería preguntarte un poco más, siendo como a todos los acercamientos que nos está contando de la investigación, el archivo, los testimonios y más, porque lo que me parece muy interesante de tus películas es que en Asturias de por sí hay como por condena y al mismo tiempo bendición, como al no tener como todas estas infraestructuras de apoyo al cine, lo que le queda como expresión cinematográfica es su propia historia, ¿no? Su memoria. Y me parece que en tus películas hay un acercamiento muy claro a todas las formas posibles de acercarse, ¿no? Como puedes grabar retratos, puedes acercarte al archivo, puedes simplemente tomar los nombres, puedes tomar la foto como objeto único de estudio, como un poco explorar todas las vertientes que puede tener la imagen en movimiento para narrar la memoria, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante cuando llegas al punto en el más allá de la memoria, ¿no? Donde el archivo del testimonio no puede entrar y que en alguno de tus cortos me parece que usas lo que ya es performático, ¿no? Sí. Y si podías hablar un poquito más de eso y también no solo lo performático desde lo personal, sino desde lo colectivo, ¿no? Cómo puede entrar ahí en lo cinematográfico para narrar la memoria, ¿no? Cuando no tenemos... cuando esa parte de la memoria ha desaparecido, cuando no hay un testimonio o un archivo, ¿cómo puede lo performático en el cine, por así decir, tomar una forma de expresión? Sí, para mí el punto este que citaba aquí, ¿no? En una búsqueda continua en el lenguaje, un reto formal. Tratar de topar, según el material con el que trabajo, qué forma fílmica es más adecuada para ello, ¿no? Y también una preocupación en la investigación del lenguaje, pero también una adaptación a la realidad, ¿no? de producción, que no nos podemos permitir pues hacer determinados tipos de películas, ¿no? Porque no hay sostén productivo para ello, ¿no? De hecho, el primer trabajo que citó Dolfo y Bernabé, una peli de ficción, ¿no? Y ahora llevo varios años tratando de hacer otra, ¿no? Y por medio de lo que hice ya acercarme al cine documental, que no lle un consuelo, y de verdad un acercamiento sincero y que me provoca también mucha responsabilidad, más que la ficción, porque tienes un compromiso no con la objetividad, en tanto que al poner la cámara ya posicionas a tu mirada, y eso ya es subjetivo, pero sí con tener un discurso honesto con el pasado, ¿no? Respecto a lo que comentas de mi participación más performática, pues no sé por qué aparece, pero es verdad que es frecuente, de alguna manera muy evidente en películas como esta de Contra la casualidad, en la que aparezco yo y tiro mal suelo, no como si estuviera fusilado, pero bueno, fue ahí un recogimiento, vamos a decir. Y yo más sutilmente, por ejemplo, en Luna, aparezco cuando falo de la película construirse con una voz en off que va narrando esos percorridos de los míos antepasados y los percorridos que yo repito haciendo la investigación.
faigolo sutilmente, véseme en algún reflexo entre filmo con la cámara. Sin embargo, póngome delante, como en este plano que tenéis aquí, en 3 momentos de la película, que son 3 lectures, unos espacios, un espacio relevante, ¿no? En este caso, póngome delante de la cámara con total sinceridad, vamos a decir, sin vergoña ninguna, cuando falo de lo colectivo. Cuando falo de un prisma muy personal, estoy más escondido, ¿no? Nestas 3 secuencias, neste caso y en la playa de Argelès, onde tuvo el campo de concentración na frontera francesa, e llevo un capitulín de un libro de Leticia Alter sobre la situación de los campos, ¿no? También mostrar todos los recursos que tenemos esta generación para trabajar la historia, que es el trabajo de investigadores, ¿no? Como por ejemplo, el RIDEA, fonte muchas veces para trabajos y acercamientos que fallan, ¿no? En este caso, leer ese texto, esa investigación en el sitio, ¿no? Y de alguna manera convocar el pasado, ¿no? Agrupar en un solo plano todos esos escapes de memoria que quieren que haya una virtud que tiene el cine. Bueno, no sé si te respondí, pero algo por ahí. Pues, si no tenéis más intrusos, comentarios o críticas, lo que queráis, encantado. A mí préstame muchísimo la idea que pusiste del traje como la tumba de los sí. que no tienen tumba. Esto. Sí, ¿podéis afondar un poquito más en eso y en lo de quitar la boina? Bueno, de todo esto hay una tesis muy interesante, la imagen revelada, los recorridos de las fotografías de los represaliados, algo así, creo que de Jorge Moreno Andrés, y antropólogo, y fa la su investigación en torno a estos percorridos de estas imágenes. Leyendo la tesis vi como era frecuente, que además yo creo que muchos conocemos este tipo de retrato, ¿no? Con este dibujo así, y que está un poco difuminado porque solía emplearse una foto muy pequeña, agarrar un retrato y hacer, bueno, un retrato un poquitín más digno, más amplio, ¿no? Para colgar en la pared. Y entonces agarraba cierta textura que era un poco fantasmagórica, ¿no? No tenía mucho detalle esa foto, ¿no? Pero solían agarrarse fotos de cartillas militares, una foto de un grupo colectivo, que solían ser fotos trabajando, y entonces quitabas ellos cualquier indumentaria que podría significar como clase obrera, quitabas ellos la boina, quitabas ellos la camisa de trabajo o el mono, lo que tuvieran, y ponías ellos un traje, amortaxabas, ponerse el traje de difunto, del muerto, ¿no? Y funcionaban como eso, como la tumba. Y leyendo la tesis volví a agarrar el material fotográfico de la mi familia y acordéme de este retrato que tuvo muchos años colgado en la pared de la habitación de la hermana, y que efectivamente fue fecha con este proceso. Entonces, ¿qué hice? Dar para atrás a la historia, ¿no? Buscar la semilla que pertenecía la original, ¿no? En qué contexto estaba fecha, ¿no? Hay un proceso curioso también al trabajar con el material fotográfico. En casa teníamos este retrato, ¿no? Una reproducción así muy pequeña, y preguntando quién había pintado este cuadro, dónde estaba, porque ya habían pintado un cuadro a Ramón, díxome mi tío que el original estaba en una casa de una mujer de un pueblo de Ribesella. Bueno, fui a buscarla y topé que no es el mismo cuadro. Para mí, coño, hay 2 cuadros de Ramón, ¿no? Y resulta que Tira Ullmann era una pintora alemana, y era la mujer del presidente del Banco Español de Crédito en aquellos años, y veraneaba en Ribesella, como siguen veraneándoles altas clases y la aristocracia de Asturias y de Ulleu también. Pintó un retrato de Ramón, y recopilando testimonios, creo que dijo: voy a hacerte un retrato, porque trabajaba en la playa de Carretero y esta mujer vivía en la playa, lógicamente, en un chalet. Voy a hacerte un retrato.
y que dijo Ramón, y el único testimonio de una frase del que tengo, que dijo, a los probes non se ellos pintan nos cuadros, non tienen derecho a salir nes imágenes, nes pantallas. Y ella insistió, y entonces quedaron un día, y ese día Ramón presentóse en traxe, porque como lo iba a pintar con la camisa de traballar, ¿no? Paradójicamente yo y era la hermana la que iba a poner el traxe na semella después de que le fusilaran. Este cuadro pintaronlo en el 1930 y 8 años después, el 12 de mayo del 38, fusilenlo. La pintora enteraríase del fusilamiento y nubló los cielos, ese día de playa de verano que había, nubló, metió una nube de tormenta, subió a Ramón en el carro y puso agarrando les riendas del caballo. Pude contactar con los nietos, con los nietos de Ramón. A raíz del fusilamiento, la familia desebrose y no hubo más contacto. Gracias a la película, bueno, rastreando por internet con una revista de un pueblo en Girona, oye, ¿sois de el todo vuelvo era Ramón Gutiérrez? Sí, tal. Y, bueno, contactamos otra vez con ellos, ¿no? Y accedí al su archivo familiar y topé en él esta semilla de aquí tan pequeña, que no hay otra que la semilla que sirvió de base para pintar el cuadro, ¿no? Entonces la película fue una vuelta para atrás, ¿no? Hasta desde este que era el original que yo tenía, el que disponía, que era el más nuevo, el de 1938, después llegué a este del 30 y finalmente a la imagen más real que tengo de Ramón, que es el su retrato trabajando, ¿no? Bueno, estos percorridos, este tipo de tal, y es lo que se va a ver en la exposición que acompaña a la película. Contar todo esto en la peli es más complicado a veces, entonces en una sala expositiva yo creo que puede permitirlo mejor. Esta exposición tampoco quiere ser como un making of de cómo se hizo la peli, sino que complemente, que ayude a parar más en de ellos aspectos. Y me gusta decir que a ver si llega como andar una película, poder ver una película el tiempo que se quiera, pararse más en un sitio, pararse menos en otro y mirarla andando, ¿no? Pues lo dicho, mil gracias. Entonces,